Hola, en este video revisaremos cómo se hace el análisis de un circuito simple con dos resistencias en paralelo. Realmente este circuito es mixto. Contiene una resistencia acá de 2 ohmios, otra de 1 ohmio y acá lo mismo, una resistencia de 1 ohmio y acá una resistencia de 2 ohmios. Esto quiere decir que es lo mismo que tener dos resistencias en paralelo, una de 3 ohmios, pues si sumamos 1 y 2, y otra también de 3 ohmios. Tengamos en cuenta lo siguiente: debido a que como ambas resistencias son iguales, probablemente las dos resistencias las pueda sustituir por una sola resistencia en serie que vale la mitad. Como ambas resistencias valen lo mismo, quiere decir que puedo sumarlas ambas como si fuera una resistencia única de la mitad del valor de las dos, es decir, 1,5 ohmios. Ahora bien, teniendo en cuenta que tengo una resistencia de 1,5 ohmios y aquí hay una resistencia de 4 ohmios, pues puedo redibujar el circuito. Tengamos en cuenta los nodos. Este es el nodo A este voy a llamarlo nodo B. ¿Listo? Y voy a crear una única resistencia con la fuente de 10 voltios. Y esta única resistencia será los 4 más 1,5 ohmios, es decir, una resistencia de 5 ohmios. Teniendo en cuenta esto, puedo pues realizar entonces el cálculo de la corriente total, es decir, la corriente total será igual al voltaje dividido la resistencia total, o sea, 10 voltios dividido 5,5 ohmios. Discúlpame, pero acá es 5,5. Estos 5,5 dividido entre 10 me va a dar una corriente que es igual a 1,81 amperios. Este 1,81 amperios se refiere a toda la corriente que parte desde la fuente, atraviesa todas las resistencias y retorna nuevamente a la fuente, es decir, 1,81 amperios. Si ese 1,81 parte desde la fuente, muy probablemente va a pasar también por la resistencia de 4 ohmios. ¿Por qué? Porque la resistencia de 4 ohmios está en serie con la fuente. Por lo tanto, puedo decir que el voltaje, la resistencia de 4 ohmios, es igual a la corriente total, que es la que hallamos primero, multiplicado por el valor de la resistencia. En este caso la de 4 ohmios, es decir, 1,81 amperios multiplicado por 4 ohmios. Si hacemos el cálculo, 1,81 por 4 ohmios me regala 4 voltios solo sobre la resistencia, perdón, 7,24 voltios sobre la resistencia de 4 ohmios, es decir que acá tengo 7,24 voltios. Entonces, entre B y la fuente hay 7,24 voltios. Por lo tanto, lo que hay entre A y B, es decir, el voltaje que hay acá entre este nodo que también es A y este nodo que también es B, y que a la larga es este mismo nodo que también se llama A y este mismo nodo que también se llama B, es el voltaje restante, es decir, los 10 voltios originales menos 7,24 voltios. Por lo tanto, el voltaje que hay entre A y B, el voltaje entre A y B es igual a 10 voltios menos 7,24, es decir, 2,76 voltios. Ahora bien, estos 2,76 voltios significa que van a quedar como parte dentro de la resistencia 1 y 2 de 1 y 2 ohmios. Un nuevo cálculo teniendo en cuenta que entre las dos resistencias, es decir, yo tengo una resistencia de 1 ohmio, otra de 2 ohmios, esta es de 1 ohmio, esta es de 2 ohmios, y que entre el nodo A y el nodo B hay 2,76 voltios.
entonces la resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 1 ohmio, el voltaje es compartido. 2,76, que es el voltaje entre A y B. Ahora bien, teniendo ese voltaje ya puedo encontrarle cuál es la corriente que va a pasar por acá y la corriente que pasa por este lado. Si obtengo estas dos corrientes, probablemente ya puedo obtener más fácilmente el voltaje que cae en cada una de las dos resistencias. Llamemos a esta corriente IA y a esta corriente IB. Como las resistencias son iguales, IA y B van a ser igualitos, van a ser iguales. Lo que es lo mismo que decir que el voltaje entre A y B lo divido entre la cantidad total de las resistencias, es decir, la resistencia de 1 ohmio más la resistencia de 2 ohmios. Entonces, la corriente de A o de B es igual a decir 2,76 voltios dividido 3 ohmios. ¿Y esto a qué será igual? 0,92 amperios. Amperios. Esto quiere decir que esta es la corriente que cae tanto en A como en B. Y esa corriente 0,92 vuelve y se reúne aquí en B para que me dé la corriente original, que era de 1,81 amperios. Ahora bien, ¿cómo hago para obtener el voltaje en la resistencia de 2 ohmios? Pues muy sencillo, multiplico la corriente de 0,92 amperios y lo multiplico por el valor de la resistencia de 2 ohmios. Así obtengo 1,8 voltios para las resistencias de 2 ohmios, y para la resistencia de 1 ohmio será 0,92 multiplicado por 1 ohmio, es decir, 0,92 voltios. Si sumamos esto, 1,8 voltios y 0,92, probablemente obtenga el voltaje original, que es de 2,76 voltios. Espero que haya sido un poco más claro. Hasta luego.